Cuando Wolf River se detuvo en aquella despiadada noche de octubre, pensó que solo estaba ayudando a una desconocida que se había visto sorprendida por la lluvia. Pero aquella mujer, que sollozaba en aquella parada de autobús abandonada, ciega, empapada hasta los huesos, abandonada como si no fuera nada, ocultaba una verdad tan retorcida que destrozaría todo lo que él creía saber sobre la crueldad y el amor. Esta es la historia de un padre soltero, una mujer ciega abandonada en una tormenta y la hija que les recordó a ambos lo que realmente significa la familia. Antes de continuar, por favor, dinos desde qué lugar del mundo nos estás escuchando. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. La lluvia caía con tanta fuerza que Wolf River apenas podía ver a medio metro delante de su camioneta. Eran las 7:30 de la tarde de un jueves en Cedar Falls, Ohio, y el mundo se había vuelto gris, frío e implacable. Le dolían las manos tras 12 horas seguidas de trabajo de carpintería, instalando armarios de cocina para una clienta que había cambiado de opinión 3 veces sobre las medidas. A sus 34 años, su cuerpo empezaba a recordarle que las largas jornadas pasaban factura, pero no podía quejarse. No cuando tenía una hija de 7 años esperándole en casa que dependía de él para todo. Estaba pensando en Honey, probablemente negociando con el tío André en ese momento para conseguir galletas extra antes de acostarse, cuando sus faros captaron algo que le heló el corazón. En la vieja parada de autobús a las afueras de la ciudad, esa que ya nadie utilizaba, alguien estaba sentado en el banco, sin protegerse de la lluvia, sin esperar con un paraguas o un abrigo adecuado, simplemente sentado allí, encorvado, completamente empapado, con la cabeza gacha en una postura que denotaba una desesperación absoluta. Y estaba solo, completamente, devastadoramente solo. El primer instinto de Wolf fue seguir conduciendo. Estaba agotado. Era tarde, y involucrarse en la crisis de otra persona nunca terminaba de forma sencilla. Pero entonces imaginó a Honey en esa situación, fría, mojada, indefensa, y su pie pisó el freno antes de que su cerebro se pusiera al día con su corazón. Se detuvo y salió a la tormenta. A medida que Wolf se acercaba a la parada de autobús, sintió un nudo en el estómago. La figura era una mujer, tal vez de unos 20 años, con el pelo largo y rubio pegado a la cara y el cuello. Llevaba un vestido verde fino que ahora era completamente transparente por la lluvia. Una pequeña maleta con ruedas yacía de lado en un charco a su lado. Pero lo que destrozó por completo el corazón de Wolf fue el sonido. Ella sollozaba. No lloraba en silencio, sino que sollozaba. Sonidos profundos y desgarradores que sacudían todo su cuerpo. El tipo de llanto que provenía de un lugar tan oscuro y destrozado que dolía solo con verlo. Sus manos cubrían su rostro, y Wolf notó algo que le oprimió el pecho. Alrededor de sus ojos había una venda negra, empapada como todo lo demás. Era ciega. Señora, la llamó Wolf, alzando la voz por encima de la lluvia, pero manteniendo un tono suave. Señora, ¿está bien? La mujer levantó la cabeza bruscamente al oír su voz, pero sus ojos, ocultos tras la venda mojada, no se fijaron en él. Todo su cuerpo estaba rígido por el miedo. Por favor, jadeó con la voz ronca y quebrada por el llanto. Por favor, solo estoy esperando el autobús. Por favor, déjeme en paz. Señora, el último autobús pasó hace horas, dijo Wolf con cuidado, dando otro paso hacia ella. No habrá otro hasta mañana por la mañana. No puede quedarse aquí fuera. Se está congelando. Tengo que esperar, insistió ella, y su voz se quebró al pronunciar esas palabras. Él dijo que prometió que alguien vendría. Lo prometió. Un nuevo sollozo brotó de su garganta, tan lleno de angustia que Wolf sintió que sus propios ojos comenzaban a picarle. No se trataba solo de alguien que se había perdido. Se trataba de alguien cuyo mundo entero se había derrumbado. Wolf se agachó a unos metros de distancia para parecer menos amenazador. Señora, no sé qué le ha pasado, pero veo que está sufriendo. Me llamo Wolf River. Vivo aquí mismo, en Cedar Falls. Puedo llevarla a un lugar seguro, al hospital, a la comisaría, donde quiera ir, pero por favor no puede quedarse aquí fuera. Va a sufrir hipotermia. La mujer temblaba tan violentamente que le castañeteaban los dientes.
No, no sé a dónde ir. No tengo nada. Su voz se quebró por completo al pronunciar la última palabra y se tapó la boca con las manos, como si intentara contener físicamente los sollozos. Pero estos llegaron de todos modos, desgarrándola como la propia tormenta. El corazón de Wolf se rompió. Entonces ven conmigo para entrar en calor y secarte. Te prometo que estarás a salvo. Tengo una hija en casa. Tiene 7 años. Te juro que solo quiero ayudarte. Durante lo que pareció una eternidad, la mujer no se movió. Luego, lentamente, asintió con la cabeza, con todo el cuerpo temblando. Wolf la ayudó a ponerse de pie con delicadeza. Ella estaba inestable, desorientada, y él recuperó su pequeña maleta y la guió con cuidado hasta su camioneta, con la mano ligeramente apoyada en su codo. Una vez que ella estuvo en el asiento del pasajero, él subió la calefacción al máximo y le colocó su chaqueta impermeable sobre los hombros. Ella se la ajustó, todavía temblando, todavía llorando, ahora más tranquila, pero no menos destrozada. Gracias, susurró, con una voz tan débil que apenas se oía por encima del sonido de la lluvia golpeando el techo de la camioneta. Gracias. Wolf sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo te llamas? Bliss, dijo ella después de un momento. Bliss Frost. Bliss, te llevaré a mi casa para que puedas ponerte ropa seca y entrar en calor. Luego ya veremos qué hacemos. De acuerdo. Ella asintió con la cabeza, incapaz de hablar, y Wolf volvió a la carretera con el corazón encogido y la mente acelerada por una única pregunta candente. ¿Quién había dejado a esta mujer en una parada de autobús en medio de una tormenta? La casa de Wolf en Maple Street era pequeña pero cálida, con una luz dorada brillando en las ventanas. Ayudó a Bliss a entrar, donde su hermano menor, Andre, estaba tumbado en el sofá leyendo una novela de suspense. ¡Wow! ¿Qué? Andre se detuvo a mitad de la frase cuando vio a Bliss, con la ropa empapada, la venda en los ojos y temblando. ¿Qué ha pasado? La encontré en la antigua parada de autobús. Necesita ayuda, dijo Wolf en voz baja. ¿Puedes traer toallas y ver si hay algo de melanes que le quede bien? La expresión de Andre cambió inmediatamente a comprensión y compasión. La difunta esposa de Wolf llevaba 5 años muerta, pero algunas de sus prendas aún estaban guardadas en cajas. Por supuesto, ahora mismo vuelvo. Wolf guió a Bliss hasta el sofá y la ayudó a sentarse. Ahora estás a salvo, estás dentro de casa, estás calentita, aquí nadie te hará daño. Bliss se aferró a la chaqueta que aún llevaba puesta. ¿Dónde está tu hija? Está durmiendo arriba. Se llama Honey. No quiero asustarla. Tengo que verla. Pareces alguien que ha pasado por algo terrible, dijo Wolf con delicadeza. Y no pasa nada. No tienes que explicar nada ahora mismo. Andre regresó con un montón de toallas y ropa seca, unos pantalones de chándal grises suaves y un jersey color crema que había pertenecido a Melanie. Wolf llevó a Bliss al cuarto de baño, describiéndole cuidadosamente la distribución. La ducha está justo delante, los mandos están a la izquierda. Gíralos hacia la derecha para que salga agua caliente. Las toallas están en el estante a tu derecha. Dejo la ropa seca en el lavabo. Tómate todo el tiempo que necesites. Gracias, logró decir Bliss, con la voz cargada de emoción. No sé cómo agradecértelo. No tienes que darme las gracias, dijo Wolf en voz baja. Solo entra en calor. Mientras Bliss estaba en el baño, Wolf se puso ropa seca y se reunió con André en la cocina. ¿Qué demonios le ha pasado?, preguntó André, en voz baja. Aún no lo sé. La encontré llorando en esa vieja parada de autobús, completamente sola, empapada hasta los huesos. Es ciega, Andre. Alguien dejó a una mujer ciega bajo la lluvia, sin ningún sitio a donde ir. Andre apretó la mandíbula con rabia. Eso es una locura. ¿Deberíamos llamar a la policía? Veamos primero qué quiere hacer ella. Ya está lo suficientemente traumatizada como para que la presionemos. 30 minutos más tarde, Bliss salió del baño. Su cabello rubio todavía estaba húmedo, pero ya no goteaba, y la ropa de Melanie le quedaba un poco holgada a su pequeño cuerpo. La venda seguía en su sitio, y Wolf se dio cuenta de que probablemente la necesitaba.
Debía darle cierta sensación de seguridad en un entorno desconocido. Parecía pequeña, perdida y completamente agotada. Wolf la guió de vuelta al sofá y Andre le trajo té caliente con miel. Ella envolvió la taza con las manos, absorbiendo su calor durante un largo momento. Nadie habló. Bliss, dijo Wolf con suavidad, no tienes que contarnos nada si no estás preparada, pero queremos ayudarte si podemos. A Bliss le temblaba el labio. Ni siquiera sé por dónde empezar. Empieza por donde te parezca mejor, dijo André con amabilidad. Bliss se quedó en silencio durante un largo rato. Luego, muy silenciosamente, comenzó a llorar de nuevo. No eran los sollozos entrecortados de antes, sino lágrimas más suaves y tristes que hablaban de agotamiento y desesperanza. Me dejaron allí, susurró. En esa parada de autobús me dijeron que esperara, que alguien vendría a buscarme, pero nadie vino. Y me di cuenta, su voz se quebró, me di cuenta de que nadie iba a venir nunca. Wolf apretó los puños con furia hacia quien quiera que hubiera hecho eso. ¿Quién te dejó allí, Bliss? Pero ella negó con la cabeza, incapaz de decir más. Lo siento, no puedo, aún no puedo hablar de ello. Me duele demasiado. No pasa nada, dijo Wolf inmediatamente. No tienes que explicar nada. Aquí estás a salvo, y eso es lo que importa ahora mismo. Bliss asintió con la cabeza, con lágrimas corriéndole por debajo de la venda. Estoy tan cansada. Entonces vamos a la cama. Puedes descansar y mañana resolveremos todo lo demás. Wolf la llevó a la habitación de invitados, el pequeño dormitorio al final del pasillo que llevaba meses queriendo pintar. Se aseguró de que ella supiera dónde estaba todo, describiéndole cuidadosamente la distribución para que pudiera orientarse. Si necesitas algo, cualquier cosa, solo tienes que llamar. Uno de nosotros te oirá. Gracias, susurró Bliss con voz quebrada. Gracias por no dejarme allí. Wolf tenía un nudo en la garganta. Nunca dejaría a nadie ahí fuera. Nunca. Después de acomodar a Bliss, Wolf se sentó en la cocina con Andre. Ambos estaban callados y preocupados. Está aterrorizada, dijo Andre en voz baja. Sea lo que le haya pasado, ha sido algo malo. Lo sé, dijo Wolf con voz grave. Lo único que podemos hacer es darle un lugar seguro por ahora. El resto vendrá cuando ella esté preparada. Esa noche, Wolf se quedó despierto escuchando la lluvia, pensando en la mujer destrozada que estaba en su habitación de invitados y preguntándose qué tipo de crueldad la había llevado hasta allí. Wolf se despertó temprano a la mañana siguiente y encontró a Bliss ya levantada, sentada a la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza de café que Andre debía de haberle preparado. Todavía llevaba la venda en los ojos y tenía el rostro pálido y demacrado. Era evidente que había vuelto a llorar. Tenía las mejillas manchadas de lágrimas y los ojos hinchados bajo la tela. ¿No has podido dormir?, le preguntó Wolf con delicadeza mientras se servía café. Bliss negó con la cabeza. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a estar en esa parada de autobús, esperando bajo la lluvia, dándome cuenta de que él no iba a volver. Wolf sintió un nudo en el pecho. ¿Él? ¿Quién es él, Bliss? Se quedó en silencio durante un largo rato, con los dedos temblando contra la taza. Luego respiró hondo y Wolf pudo ver cómo reunía valor. Era mi marido, Slade. Él fue quien me dejó en esa parada de autobús. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba que acababa de detonar. Wolf dejó la taza de café con mucho cuidado, apretando las manos con rabia contenida, pero no dijo nada. Esperó, dejando que ella continuara. Llevábamos 4 años casados, dijo Bliss con voz hueca. Cuando me quedé ciega hace 9 meses por una infección en la retina, él parecía apoyarme. Decía todo lo que había que decir. Se hizo cargo de nuestras finanzas para reducir mi estrés. Yo estaba tan perdida en mi dolor por haber perdido la vista que simplemente le dejé hacerlo. Su voz se endureció ligeramente. Pero hace unos 2 meses empecé a oír cosas, llamadas telefónicas que él atendía en otra habitación. Él hablándole a su hermano sobre mover activos y borrar huellas. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que estaba paranoica, que mi ceguera me hacía imaginar cosas.
Te estaba manipulando, dijo Wolf, con ira latente en cada palabra. Sí, durante semanas, y empecé a creerle, empecé a pensar que tal vez estaba perdiendo la cabeza junto con la vista. Las manos de Bliss temblaban alrededor de la taza. Entonces, ayer por la mañana, me dijo que íbamos a ver a un especialista que podría ayudarme con mi condición. Estaba desesperada, así que le creí. Condujimos durante horas. Se detuvo en esa parada de autobús, dijo que tenía que hacer una llamada. Me dijo que esperara en el banco porque se le estaba agotando la batería del teléfono y necesitaba caminar para tener mejor cobertura. Su voz se quebró por completo. Esperé. Esperé durante horas, Wolf, bajo la lluvia, cada vez más fría, llamándolo y dándome cuenta poco a poco de que no iba a volver, que simplemente me había dejado allí. Me dejó en medio de la nada, sin teléfono, sin dinero, sin identificación. Quería que desapareciera. Entonces llegaron los sollozos, profundos y devastadores, y Wolf se sentó a su lado sin pensarlo, con la mano suavemente sobre su hombro. Confiaba en él, Wolf. Lo amaba, y él me echó como si no fuera nada, como si fuera basura. No eres basura, dijo Wolf con fiereza. Eres una persona que fue traicionada por alguien que debería haberte protegido. Eso no es culpa tuya, Bliss. Es su crueldad, no tu valor. Bliss se volvió hacia su voz, y aunque él no podía ver sus ojos detrás de la venda, podía sentir el peso de su dolor irradiando de ella. Me quitó todo, Wolf, mi vista, mi negocio, mi independencia. Tenía casi $200,000 ahorrados de mi negocio de diseño de joyas. 10 años de duro trabajo creando piezas personalizadas para clientes de todo el país. Creo que me lo ha estado robando. Creo que por eso me dejó, para poder quedarse con todo y yo estuviera demasiado indefensa para detenerlo. Wolf apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolió. Hoy vamos a detenerlo. Vamos a ir a la policía. Nos aseguraremos de que pague por lo que te hizo. ¿Cómo? No tengo pruebas. Soy ciega. ¿Quién me va a creer? Yo te creo, dijo Wolf con firmeza. Y vamos a luchar juntos contra esto. Antes de que Bliss pudiera responder, se oyó el estruendo de unos piececitos en las escaleras y Honey irrumpió en la cocina con su pijama de mariposas, con su cabello rubio enredado alrededor de la cara. Papá, el tío André ha dicho que tenemos un... Se detuvo de repente al ver a Bliss con los ojos muy abiertos. Oh, hola. ¿Eres la señora a la que papá ayudó anoche? Honey, ¿recuerdas tus modales? Dijo Wolf con suavidad, pero con calidez en la voz. Honey se subió a la silla junto a Bliss y la observó con la curiosidad sin filtros que solo poseen los niños de 7 años. Soy Honey. ¿Por qué llevas una venda en los ojos? ¿Estás jugando a algo? Honey, comenzó Wolf, pero Bliss levantó una mano. No pasa nada. Se volvió hacia la voz de Honey y algo en su expresión se suavizó. La llevo porque soy ciega, cariño. Ya no puedo ver, así que la venda me ayuda a sentirme más cómoda. Ah, dijo Honey, procesando esto con la seriedad de una niña que intenta comprender algo importante. Debe de ser muy difícil. Pero ¿sabes qué? Mi profesora tiene un tío ciego y dice que puede hacer casi todo, excepto conducir un coche. Así que probablemente seas muy valiente. A pesar de todo, Bliss sonrió. Una sonrisa pequeña y frágil, pero sincera. Gracias, cariño. Eres muy amable. ¿Por qué estabas sola en la parada del autobús bajo la lluvia? ¿No sabías que el autobús no pasa por la noche? El rostro de Bliss se entristeció. Alguien me dejó allí. Alguien que debería haber cuidado de mí. El rostro de Honey se frunció con indignación. Eso es muy cruel. Cuando quieres a alguien, se supone que debes protegerlo. Eso es lo que mi papá hace por mí. ¿Verdad, papá? ¿Verdad, cariño? Su voz se tensó por la emoción. Honey extendió la mano y acarició la de Bliss con la sincera delicadeza de una niña que comprendía el dolor, aunque no pudiera comprender del todo su origen. Bueno, ya no tienes que estar sola. Puedes quedarte con nosotros. Tenemos una habitación libre, papá hace unas tortitas buenísimas, y yo puedo describirte las cosas para que sepas cómo son. Se me da muy bien usar las palabras. Los ojos de Bliss se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez eran diferentes, de alguna manera más cálidas. Eres una niña muy dulce, Honey.
Lo sé, dijo Honey con naturalidad. Papá dice que lo heredé de mi mamá. Ella murió cuando yo era pequeña, pero papá dice que su bondad vive en mí. Wolf observó cómo la inocente compasión de su hija parecía llegar a algo muy profundo dentro de Bliss, algo que había quedado enterrado bajo todo ese dolor y esa traición. Ella seguía destrozada, seguía sufriendo, pero ahora había un pequeño rayo de luz. Tu mamá debió de ser maravillosa, susurró Bliss. Lo era, dijo Honey con seriedad. Pero ¿sabes qué? Papá también es maravilloso. Y el tío Andre, y ahora tú estás aquí, y quizá tú también seas maravillosa. Solo tenemos que esperar y ver qué pasa. Y por primera vez desde que Wolf la había encontrado llorando bajo la lluvia, la sonrisa de Bliss superó su dolor y tocó algo que parecía casi esperanza. Esa tarde, Wolf llevó a Bliss al departamento de policía de Cedar Falls. La detective Rachel Morrison escuchó la historia de Bliss con creciente preocupación. Y en cuestión de horas, con la ayuda del especialista técnico del departamento, accedieron al almacenamiento en la nube de Bliss, las copias de seguridad digitales que había guardado de su negocio de joyería y que Slate no conocía. Las pruebas eran condenatorias. Slade había estado vaciando sistemáticamente sus cuentas durante meses, transfiriendo $186,000 a cuentas en el extranjero. Había comenzado las transferencias 2 semanas después de que ella se quedara ciega. También había contratado una póliza de seguro de vida a su nombre 6 meses antes. Iba a declararte muerta, dijo Wall, y la comprensión le golpeó como un puñetazo en el estómago. La detective Morrison asintió con severidad. Vamos a emitir una orden de arresto contra él. Con estas pruebas, tenemos un caso sólido. Wolf insistió en que Bliss se quedara con ellos mientras avanzaba la investigación. Al principio ella se mostró reacia, pero el entusiasmo de Honey acabó por vencer su resistencia. Además, Honey dijo con seriedad, ya les he contado a todos en la escuela sobre mi nueva amiga Bliss. Si te vas ahora, pareceré una mentirosa. Así que Bliss se quedó y poco a poco, con cuidado, comenzó a recuperarse. Wolf la puso en contacto con una especialista en movilidad llamada Patricia, que la ayudó a desenvolverse en el mundo con confianza. Patricia llevaba 20 años ciega y entendía perfectamente por lo que estaba pasando Bliss. Tu independencia no ha desaparecido, le dijo Patricia durante su primera sesión. Ahora es diferente, pero diferente no significa menor. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Bliss mientras aprendía a moverse por la casa de Wolf, luego por el barrio y luego por la ciudad. Cada pequeña victoria, como prepararse el café sola, ir sola al buzón o encontrar el camino al porche sin ayuda, le hacía sentir que recuperaba una parte de sí misma que Slade había intentado arrebatarle. Honey se autoproclamó descripcionista oficial de Bliss y se pasaba horas después del colegio pintando con palabras todo lo que les rodeaba. La pasta es como pequeños cables de teléfono rizados, y la salsa es roja como los camiones de bomberos. Y el queso que hay encima parece nieve, pero nieve amarilla, que papá dice que nunca debemos comer si es realmente nieve. Pero esto es queso, así que no pasa nada. Bliss se reía, una risa genuina que le salía cada vez con más facilidad a medida que pasaban los días. Pintas un cuadro precioso, Honey. Eso es porque algún día seré una escritora famosa, anunciaba Honey con absoluta certeza. Y tú aparecerás en todos mis libros como la valiente mujer que aprendió a ver con el corazón. Estos momentos de alegría salpicaban los días más difíciles, los días en los que los ataques de pánico dejaban a Bliss sin aliento, cuando el recuerdo de aquella parada de autobús se sentía demasiado cercano. Pero Wolf siempre estaba ahí, firme y paciente, sin presionar, simplemente presente. Una noche particularmente difícil, unos 2 meses después de que ella se mudara, Wolf oyó llorar desde la habitación de invitados alrededor de las 2 de la madrugada y llamó suavemente a la puerta. «Bliss, ¿estás bien?» «Lo siento», respondió ella con voz quebrada. «No quería despertarte. Es solo que he tenido una pesadilla. Estaba allí de nuevo y esta vez no vino nadie». «¿Puedo entrar?»
Sí, Wolf la encontró sentada en el borde de la cama, temblando. Se sentó a su lado, sin tocarla, solo allí. Pero alguien sí vino, dijo Wolf en voz baja. Yo vine y tú ya no estás allí. Estás aquí, a salvo, con gente que se preocupa por ti. Nunca volverás a estar tan sola. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque no vamos a ir a ninguna parte. Ahora estás atada a nosotros. A mí, a Honey, a Andre, a Patricia, al detective Morrison. Tienes todo un equipo de personas que no van a permitir que te pase nada. Bliss se volvió hacia su voz, e incluso en la oscuridad, incluso con la venda en los ojos, Wolf podía sentir la intensidad de su emoción. ¿Por qué? ¿Por qué te preocupas tanto por alguien a quien apenas conoces? Wolf se quedó en silencio un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cuando Melanie murió, me sentí perdido, como si una parte de mí también hubiera muerto. Hice lo que tenía que hacer por el bien de mi amor, pero en realidad no estaba viviendo. Entonces, aquella noche, me detuve y te vi, y algo en mí despertó. Quizás sea porque sé lo que se siente al estar destrozado. Quizás sea porque vi a alguien que necesitaba ayuda y no podía simplemente pasar de largo. O quizás sea simplemente porque mereces que me preocupe por ti, Bliss. Mereces que esté aquí para ti. Bliss contuvo el aliento. Ahora mismo no me siento digna de nada. Eso es lo que te dice el trauma. Pero yo te veo, Bliss. Veo tu fuerza, tu resistencia, la forma en que te levantas cada mañana y lo intentas de nuevo, incluso cuando estás aterrorizada. Eso lo vale todo. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un rato. Y poco a poco, la respiración de Bliss se estabilizó. Gracias, susurró finalmente. Cuando quieras, dijo Wolf, y lo decía en serio. Unos 4 meses después de mudarse, Bliss empezó a pensar de nuevo en su negocio de diseño de joyas. Antes de quedarme ciega, diseñaba piezas personalizadas para clientes de todo el país. Le contó a Wolf una tarde mientras estaban sentados en el porche. Por fin empezaba a llegar la primavera, devolviendo el calor a Ohio. La gente me enviaba sus historias de amor, las historias de sus abuelas, sus sueños, y yo diseñaba algo que capturara esa emoción en metal y piedra. Podrías volver a hacerlo, diseñar con el tacto. ¿De verdad lo crees, Bliss? Te he visto moverte por un mundo que no puedes ver con más elegancia que la mayoría de las personas que sí pueden. Si alguien puede crear belleza sin ver, esa eres tú. Bliss se quedó callada un momento, pensando en que mis manos aún recuerdan. Cuando sostengo metal, cuando siento el peso de una piedra, aún puedo percibir en qué quiere convertirse. Entonces déjales recordar, la animó Wolf. Deja que creen. En cuestión de semanas, Bliss había montado un taller en el garaje de Wolf. Encargó herramientas especializadas diseñadas para el trabajo táctil y empezó con piezas sencillas, volviendo a aprender el tacto de los diferentes metales, el peso de las piedras, la forma en que el calor cambiaba las texturas bajo sus dedos. Wolf volvía a casa de su trabajo de carpintería y la encontraba inclinada sobre su banco de trabajo, con los dedos moviéndose con precisión y confianza, creando formas y figuras que parecían surgir como por arte de magia bajo su tacto. ¿Cómo sabes que es bonito si no puedes verlo?, preguntó Honey una tarde, observando fascinada cómo Bliss daba forma a un trozo de alambre de plata para crear un intrincado diseño. La belleza no es solo lo que se ve, explicó Bliss, sin detener sus dedos ni un instante. Es lo que se siente, el equilibrio del peso, la suavidad de las curvas, la forma en que las diferentes texturas se complementan entre sí. Puedo sentir cuando algo está bien, cuando todas las piezas encajan a la perfección. A veces creo que ahora entiendo mejor la belleza que antes, porque no me distraigo con el aspecto de las cosas. Puedo centrarme únicamente en cómo se sienten, en cómo hacen sentir a las personas. Como sé que los abrazos de papá son los mejores incluso con los ojos cerrados. Bliss sonrió, exactamente así. Su primera pieza completada después de quedarse ciega fue un colgante, un árbol de plata con raíces que se convertían en ramas, simbolizando el crecimiento y la transformación. Se lo regaló a Honey como agradecimiento.
Es precioso. Honey suspiró, pasando los dedos por el intrincado trabajo en metal tal y como había visto hacer a Bliss. Parece un árbol de verdad, pero pequeño y perfecto. Es un recordatorio, dijo Bliss, de que incluso cuando las cosas parecen rotas, incluso cuando pierdes algo importante, aún puedes crecer. A veces en direcciones que nunca habías imaginado. Honey rodeó con los brazos la cintura de Bliss. Me encanta. Voy a llevarlo todos los días y le diré a todo el mundo que mi amiga Bliss lo ha hecho con sus manos mágicas. Pronto se corrió la voz sobre la diseñadora de joyas ciega, que creaba piezas extraordinarias solo con el tacto. Los clientes que habían trabajado con Bliss antes de que perdiera la vista se pusieron en contacto con ella, entusiasmados por encargarle nuevas piezas. También llegaron nuevos clientes, atraídos inicialmente por la historia, pero que se quedaron por la excepcional artesanía. Su trabajo se hizo muy codiciado, no solo por su belleza, sino por lo que representaba. El triunfo del espíritu humano sobre la adversidad, la negativa a dejar que la pérdida te defina, la transformación del dolor en arte. A los 6 meses de reiniciar su negocio, Bliss ganaba más que nunca. Cada pieza tenía una historia. Su historia de supervivencia, de reconstrucción, de encontrar la belleza en la oscuridad. Wolf la vio transformarse de la mujer destrozada y llorosa que había encontrado en aquella parada de autobús en alguien feroz, creativa y decidida. Estaba volviendo a encontrarse a sí misma. No era la persona que había sido antes de Slade, sino alguien más fuerte, más resistente, más auténticamente ella misma. Y en algún momento de aquellos meses de curación, Wolf se dio cuenta con una claridad que le dejó sin aliento de que se estaba enamorando de ella. Pero se lo guardó para sí mismo. Bliss se centraba en su curación, en reconstruir su negocio, en prepararse mentalmente para el juicio que se avecinaba. Lo último que necesitaba era la presión de los sentimientos de él complicando su recuperación. Así que él la amaba en silencio, asegurándose de que siempre tuviera su té favorito, describiéndole las puestas de sol con todo lujo de detalles, escuchando sus miedos a las 3 de la madrugada sin juzgarla. La amaba en silencio, y le parecía bien. Su felicidad era suficiente. 8 meses después de aquella lluviosa noche de octubre, comenzó el juicio de Slade. Había sido arrestado en Nevada 3 meses antes, viviendo en un apartamento alquilado pagado con el dinero robado a Bliss, y las pruebas en su contra eran abrumadoras. Wolf se sentó en la primera fila con Honey, Andre, Patricia y docenas de miembros de la comunidad que habían acudido para apoyar a Bliss. Cuando Bliss subió al estrado, se quitó la venda de los ojos por primera vez en público. Sus ojos eran de un verde llamativo, hermosos, pero ciegos, y había algo increíblemente poderoso en su decisión de enfrentarse a Slade sin esa protección. Contó su historia con claridad, presentando las pruebas que demostraban el robo. Cuando llegó el momento de su declaración como víctima, la sala se quedó en silencio. Slade, dijo Bliss, con voz firme y clara. Me lo quitaste todo. Me dejaste ciega y sola bajo la lluvia, sin forma de sobrevivir. Esperabas que muriera para poder cobrar el dinero del seguro. Miraste a tu esposa y decidiste que valía más muerta que viva. Su voz se endureció, pero no desaparecí. Sobreviví. Encontré personas que me mostraron cómo es el amor verdadero. Reconstruí mi negocio. Reconstruí mi vida. Me hice más fuerte de lo que jamás fui contigo. Se volvió hacia donde él estaba sentado. Pensaste que mi ceguera me hacía débil, pero te equivocaste. Me hizo ver más claramente que nunca. Ver tu crueldad, ver a las buenas personas que me rodean, ver mi propia fuerza. Mientras tú te pudres en la cárcel, yo viviré una vida maravillosa. No me destrozaste, Slate. Me liberaste. Honey le susurró a Wolf. Papá, ¿Bliss es una superheroína? Wolf apretó la mano de su hija, con lágrimas en los ojos. Sí, cariño, realmente lo es. El jurado deliberó durante menos de 4 horas, culpable de todos los cargos. Slade fue condenado a 10 años de prisión y se le ordenó pagar una indemnización completa más daños y perjuicios por un total de más de $300,000.
Mientras se lo llevaban esposado, Bliss se mantuvo erguida, con la venda en los ojos, los hombros rectos y orgullosa. Se había hecho justicia. La pesadilla había terminado y Slade firmó los papeles del divorcio antes de ser encarcelado. Los meses posteriores al juicio fueron transformadores. Con su dinero recuperado y la batalla legal atrás, Bliss se sentía más ligera que en años. Su negocio de joyería floreció. Contrató a una asistente llamada Maya, recién graduada de la Escuela de Arte, que se encargaba de los aspectos visuales, fotografiando las piezas, gestionando el sitio web y atendiendo las consultas de los clientes que requerían una evaluación visual. Pero los diseños, la creación real de cada pieza, eso era todo felicidad, creado por el tacto y el instinto. Ella y Wolf habían caído en una relación fácil. Cocinaban juntos, se sentaban en el porche por las tardes, hablaban de todo y de nada, se convirtieron en una familia sin reconocerlo formalmente. Pero algo había cambiado. Wolf se sorprendía a sí mismo mirando a Bliss cuando ella se reía de uno de los terribles chistes de Honey. Bliss se sorprendía a sí misma buscando la mano de Wolf sin pensar, solo por querer esa conexión. Honey había empezado a hacer comentarios muy directos. ¿Cuándo te vas a casar con papá, Bliss? Porque básicamente ya actuáis como si estuvierais casados. Preparáis el desayuno juntos, habláis de cosas aburridas de adultos y os sonreís cuando creéis que no os veo. Era una tarde tranquila, con la nieve cayendo suavemente fuera, cuando todo llegó a su punto álgido. Honey estaba en una fiesta de pijamas y Wolf y Bliss estaban sentados en el sofá con chocolate caliente. Wolf, dijo Bliss de repente, tengo que decirte algo. ¿Qué es? Preguntó Wolf, con el corazón latiendo más rápido. Te quiero. Llevo meses enamorada de ti. No te lo había dicho porque no quería complicar las cosas mientras duraba el juicio y tenía miedo de que, si no sentías lo mismo, perdiera la familia que hemos construido. Ahora hablaba rápidamente, pero ya no puedo guardármelo más. Me salvaste la vida. Me enseñaste lo que es el amor verdadero. Paciente, amable, constante, sin esperar nada a cambio. Me devolviste la fe en mí misma y te quiero por todo eso. Wolf se quedó callado un momento y luego le tomó la mano. Bliss, yo también te quiero. Llevo meses enamorado de ti. Me mantuve callado por las mismas razones. No quería presionarte mientras te recuperabas. Le acarició la cara con delicadeza. Te has convertido en la persona más importante de mi vida después de Honey. Has devuelto la luz a esta casa. Le has enseñado a mi hija lo que es la fuerza. Me has hecho volver a creer en el amor. Se le quebró la voz. Te quiero, Bliss Frost. Me encanta tu fuerza, tu valentía, todo lo que hay en ti. Bliss empezó a llorar, lágrimas de pura alegría. ¿De verdad? ¿De verdad? Wolf lo confirmó y la atrajo hacia él. Entonces se besaron, con ternura, dulzura y promesas. Un beso con sabor a esperanza, a segundas oportunidades, a volver a casa. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Bliss. Wolf sonrió. Ahora construiremos una vida juntos, los tres, si nos aceptas. Wolf, tú y Honey sois mi familia. Lo habéis sido desde el día en que te detuviste. No voy a ir a ninguna parte. Bien, porque nosotros tampoco. Wolf y Bliss se casaron en un perfecto día de primavera al año siguiente. Honey, que ahora tenía 10 años, fue la niña de las flores, la encargada de describir oficialmente todo lo que sucedía. Bliss, tu vestido es como una mezcla de nubes y luz de estrellas. Se mueve como el agua cuando caminas y tiene pequeñas cosas brillantes que captan la luz y parecen estrellas. Es tan bonito que, aunque pudieras verlo, llorarías de felicidad. La ceremonia fue sencilla pero significativa. Todos sus amigos asistieron. El detective Morrison con su esposa Patricia, Maya y docenas de miembros de la comunidad que habían visto la transformación de Bliss con admiración. Cuando el oficiante preguntó si alguien tenía alguna objeción, Honey susurró en voz alta. Si alguien dice algo, me enfadaré mucho con él. Lo que provocó las risas de todos. Cuando el oficiante dijo, ¿puedes besar a la novia? Wolf levantó la barbilla de Bliss y la besó con todo el amor de su corazón. Te veo,
susurró Wolf. Siempre te he visto. Y yo también te veo, le respondió Bliss en un susurro, en todos los sentidos que importan. La recepción estuvo llena de risas y baile. Honey pronunció un brindis entusiasta que consistió principalmente en describir todo lo que estaba sucediendo para Bliss, lo que hizo que todos se rieran y lloraran al mismo tiempo. 2 años después de su boda, la vida se había convertido en algo hermoso e inesperado. El negocio de joyería de Bliss se había expandido a 7 estados y sus piezas se exhibían en prestigiosas galerías. Cada pieza venía con una tarjeta, diseñada al tacto, creada con amor. Wall había abierto su propio taller de carpintería, donde creaba muebles que Bliss ayudaba a diseñar. Trabajaban juntos, combinando su carpintería con el trabajo en metal de ella, mesas personalizadas con intrincadas incrustaciones, joyeros con detalles imposibles. Honey, que ahora tenía 12 años, había empezado a escribir libros infantiles sobre un superhéroe ciego llamado Viven, que podía ver el corazón de las personas. Los libros se vendían muy bien y se utilizaban en las escuelas para enseñar sobre la discapacidad y la empatía. Pero el mayor cambio se produjo hace 6 meses, cuando Bliss anunció durante la cena, con la mano apoyada en el vientre: «Pronto seremos 4». Wolf se quedó paralizado a mitad de bocado. «¿Qué? Estoy embarazada. Vamos a tener un bebé». Honey gritó de alegría tan fuerte que Andre acudió corriendo y encontró a su sobrina bailando y cantando: «Voy a ser hermana mayor». Ahora, en una cálida tarde de octubre, casi exactamente 3 años después de aquella noche lluviosa, Bliss estaba sentada en el porche, acunando a su hija de 3 meses. Se llamaba Melody y tenía el pelo oscuro de Wolf y lo que podrían ser los ojos verdes de Bliss. Honey estaba sentada leyendo su último manuscrito, y entonces Viven le dijo al niño: «El valor no consiste en no tener miedo. Consiste en tener miedo y hacer lo correcto de todos modos». «¿Qué te parece?» «Me parece perfecto», dijo Bliss, meciendo suavemente a Melody. Wolf llegó a casa después de una reunión con un cliente. Se detuvo y miró a su familia, a su esposa con su bebé, a su hija con sus historias, a las hojas otoñales que caían como bendiciones. «¿Qué estás mirando, papá?», preguntó Honey. «Todo», respondió Wolf. «Todo lo que nunca supe que necesitaba». Se unió a ellos, besó a Bliss y acarició el suave cabello de Melody. La bebé emitió un pequeño sonido y Bliss sonrió. «Cuesta creer que hayan pasado 3 años», dijo Bliss en voz baja. «Desde la parada de autobús, desde que todo cambió». A veces, cuando pasaban por aquella antigua parada de autobús, ahora con menos frecuencia desde que se habían mudado a una casa más grande, Wolf apretaba la mano de Bliss. «Ahí es donde todo cambió», decía. «Ahí es donde comenzó mi verdadera vida», le corregía Bliss. «La vida en la que me quieren tal y como soy», añadía Honey desde el asiento trasero. «Y ahí es donde papá demostró que los héroes no llevan capa. Simplemente aparecen cuando alguien los necesita». Y en esos momentos, rodeada de las personas que quería, sosteniendo a su pequeña hija mientras su hijastra planeaba su próximo libro y su marido los llevaba a casa, Bliss supo con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar. A veces, las traiciones más crueles nos llevan a nuestras mayores bendiciones. A veces, las tormentas más oscuras nos llevan a las mañanas más brillantes. A veces, romperse es la única manera de dejar entrar la luz. Y a veces, la familia que encuentras bajo la lluvia, la que te ve cuando tú no puedes verte a ti mismo, la que cree en ti cuando la fe es imposible, la que te ama no a pesar de tus cicatrices, sino por todo lo que esas cicatrices representan, es más preciosa que cualquier cosa que pudieras haber imaginado. Wolf se había detenido en una lluviosa noche de octubre, sin saber que esa única decisión cambiaría 4 vidas para siempre. La parada de autobús estaba ahora vacía, desgastada por el tiempo. Pero a veces, a altas horas de la noche, cuando Wolf no podía dormir, pasaba por delante y enviaba un silencioso agradecimiento a cualquier fuerza del universo que le había hecho mirar en esa dirección, le había hecho parar, le había hecho preocuparse. Porque ese momento, esa única decisión de detenerse, le había dado todo.
Se habían salvado mutuamente y seguirían salvándose cada día durante el resto de sus vidas. Así era el amor. No eran grandes gestos, sino elegirse cada día, estar presente, creer, aferrarse cuando todo parecía imposible. Era como un padre soltero que se detenía bajo la lluvia. Era como una mujer ciega que encontraba el valor para volver a confiar. Era como una niña de 7 años que decidía que un extraño era su familia. Era como construir una vida a partir de pedazos rotos y descubrir que lo que creas es más bonito que lo que había antes. Esa era su historia, esa era su verdad y lo era todo. Amigos, si esta historia os ha llegado al corazón como a mí, si os ha recordado el poder que todos tenemos para cambiar la vida de alguien con un simple acto de bondad, por favor, no os limitéis a verla y marcharos. Pulsad el botón de suscribirse y uníos a nuestra familia Everbell Stories.